buenas noches amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto tener la oportunidad de volverlos a saludar a través de este medio. Por principio de cuentas, espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que lo hayan podido disfrutar en compañía de todos sus seres queridos. Recuerden que es una muy buena oportunidad para poder convivir, para demostrarle el cariño que se le tiene a todos ellos. Hagámoslo cuando estemos a tiempo y no lo querramos hacer cuando sea demasiado tarde. Pues el día de hoy tenemos un programa especial, de igual manera a un invitado. Vamos a hablar precisamente de la rendición de cuentas públicas aquí en el estado de Campeche. A nuestros amigos que nos están viendo en vivo, gracias por la distinción de su sintonía. A todas aquellas personas que nos ven a lo largo y ancho de toda la República Mexicana, así como también diversas partes del mundo a través de esta maravilla del internet que ha venido a cortar fronteras, gracias. De igual manera les saludo desde San Francisco de Campeche. Pues antes de entrar en materia, desafortunadamente aquí en la capital de nuestro estado tuvo lugar un acontecimiento muy desafortunado. Asaltaron Plaza Universidad con todo y lujo de violencia, y pues para variar y no perder la costumbre fueron personas de fuera, según lo que nos están informando aquí, personas de la Ciudad de México, de Torreón y de Durango. Hay que ser muy responsables, insisto, los que estamos enfrente de una cámara, no se trata de iniciar a partir de este momento una campaña en contra de todas las personas que vienen de otro estado de la República, más sin embargo ya se había advertido en esta misma casa televisora, bueno, en otro espacio, es el programa de A Fuego Lento, que había que tener mucha precaución por sobre todas las cosas, porque últimamente se estaban dando brotes de violencia en el estado. Ya tuvimos hoy uno que le pudo haber costado la vida, tal vez a algún menor, tocamos madera, alguna familia. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿A que esto se acrecente? ¿A que esto tenga lugar en una tragedia más grande? Todas las personas encargadas, todas aquellas autoridades encargadas de darnos seguridad deben de tomar cartas serias en el asunto. Los ciudadanos campechanos exigimos y demandamos un trabajo más serio, más comprometido. No queremos más cifras alegres y maquilladas, exigimos resultados. Pues bien, vámonos rápidamente en materia. Le doy la más cordial bienvenida a don Luis Abreu Montaño, quien forma parte del Observatorio Ciudadano aquí en el estado de Campeche, y es un referente en relación a la transparencia de la información pública en este estado. Si mal no recuerdo, usted viene de 10 años para acá, realizando esta actividad. Muy buenas noches en primer lugar. ¿Cómo está? Mucho gusto. Bienvenido a su programa en línea. Gracias, muy amable. Bueno, nosotros iniciamos con esto prácticamente unos pocos meses después de que se promulga la ley de transparencia y se hace ya efectiva, que fue a finales del 2002. Y nosotros empezamos prácticamente a solicitar información desde marzo de 2003, y esto lo hicimos primero a nivel nacional, o lo seguimos haciendo, y lo hacemos en diferentes estados de la República. Pareciera que solo es aquí, pero no es así. Acuérdate que con los sistemas actuales se puede preguntar en cualquier parte del país y no hay ningún problema, incluso del mundo, ¿no? ¿Por qué es importante el que los ciudadanos tengan el conocimiento de lo que se están gastando las autoridades, el presupuesto que se le asigna a cada autoridad en los diferentes rubros, así como también distintos niveles de la administración pública, y que cualquier persona pueda tener acceso a la información respecto de lo que está haciendo una autoridad? Bueno, yo creo que es muy relevante que en las políticas públicas los ciudadanos intervengamos en ser equilibrios para que los gobernantes no hagan un manejo discrecional de los recursos, aunque todavía sigue pasando, pero esto nos permite en alguna forma darnos cuenta cómo andan las finanzas, en el caso si son los dineros públicos o otras razones que pueden ser sociales o políticas, y eso permite que uno esté más informado y haga uno presión para que haya un avance más democrático, tanto del Estado como del país, ¿no?
¿Cuál es la oposición, por decirlo de esa manera, con la que usted se ha encontrado al realizar esta labor, esta actividad? Aquí hay una cuestión cultural de entrada. Los políticos en general o los gobernantes no están acostumbrados a rendir cuentas. Entonces es una cuestión cultural, pero a la vez que tú mismo los estás encapsulando para no permitirles, cuando menos, de que de manera arbitraria sigan haciendo lo que ellos quieren con los recursos públicos. Recordemos que la mayor cantidad de los recursos públicos los manejan de manera discrecional, a excepción de los que están etiquetados. Todo lo demás ellos pueden usarlo de manera como ellos crean. Y ese es el problema, que además no tenemos indicadores de medición de ver los impactos, que eso nos permite a los ciudadanos ver, bueno, este recurso tuvo un impacto y eso mejoró el desarrollo social, el desarrollo económico de la comunidad o del Estado, cosa que obviamente todavía no estamos en esos niveles, pero hay que ir presionando. Y yo soy de la opinión que al político hay que exhibirlo. O sea, hay que exigir más y tolerar menos, ¿no? Creo que esa es la posición del ciudadano. Es algo muy interesante, tolerar menos y exigir más. Bueno, si partimos del hecho que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente en la parte cuando habla de la responsabilidad de los servidores públicos, artículo 108, así como también, bueno, el punto de partida es el artículo 6º constitucional, párrafo 3º, el derecho, todo derecho a la información será garantizada por el Estado. Entonces, si nos abocamos, si nos enfocamos a esa parte, entonces, ¿por qué existen vicios en la práctica? Bueno, sí, porque tenemos un marco el gobernante tiene el problema es que supremo. es la conceptualización del poder. La mayoría de los funcionarios públicos no han entendido que el poder se lo deben a los ciudadanos, que son, en mi concepto muy personal, pero además está estipulado ya en los convenios internacionales, son una parte abajo de la jerarquía de los ciudadanos, pero no lo entienden. No entienden que no mandatan ellos, mandatamos nosotros. Entonces, el problema es la cuestión cultural, que ellos quieren seguir mandando, ¿no? Bajo esos vicios históricos del control político, de tener controles sociales. Acuérdate que la información es poder y ellos no quieren entregar poder a los ciudadanos. O sea, lo que menos quieren ellos es que el ciudadano esté informado. Ese es el fondo del asunto, porque eso permite que se concientice más el ciudadano y exija mayor democracia, apertura, y tiene otro tipo de exigencias. Observatorio Ciudadano, ¿cómo surge? ¿A iniciativa de quién? Prácticamente de nosotros y unos compañeros, pero el que ha estado siempre aquí en el caso de Campeche, bueno, el que da la cara no soy yo, pero más que nada lo hacemos como una cuestión muy ciudadana, porque recuérdate que la solicitud de información las hace a título personal, tú no puedes hacerla como persona moral. Entonces siempre vas a tener que dar la cara tú, poner el nombre tú, o irte a las otras instancias tú, incluso a irse a los amparos, ¿no? ¿Usted cree que es algo que debería de cambiar, el hecho de que no tenga que ser solicitada como persona física, sino también No, como yo lo veo bien. moral? No, yo lo veo bien que seamos las personas físicas. ¿Cuál sería la No, porque además los ventaja? amparos, acuérdate que todavía son personalísimos, ¿no? Sí, porque tutelan garantías Exacto. individuales, efectivamente, no tiene acción y al final social. va a ser la última instancia. Pero no me refiero a eso, me refiero a que lo importante es que los ciudadanos participen en forma individual, porque eso permite que el carro lo empujen varias manos. Y en la medida que varias manos empujen, obligamos a que haya mayores fuerzas en el equilibrio del poder, que es lo que menos quieren hacer los políticos, porque no les conviene, porque pueden manejar los recursos discrecionalmente, incluso en cuestiones electorales, ¿no? Por decir algo, usan recursos públicos, entonces los enmascaran en otro tipo de gasto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede ser una manera en que lo disfracen, en que lo maquillen, digo, partiendo de lo que usted nos está comentando? Bueno, hay muchas estrategias de maquillaje, ¿no? Lo pueden meter a otras partidas, cuando tú le pides. Yo he notado que ahorita hay en la medida que tienen que obligar, ya ahorita porque tienen un detalle, a raíz de que implementan el sistema Infomex en el portal, al caso del gobierno del Estado, del Poder Ejecutivo, sí, ejecutivo y creo que judicial también, ya tienen la obligación que la respuesta que le den al ciudadano X, tienen que subirla al portal, para cualquiera. Entonces, eso ha hecho, en mi opinión, en algunos casos, cuando son solicitudes incómodas para ellos, para mí están optando por el maquillaje. Tengo esa percepción y ya tengo algunos datos que próximamente vamos a dar a conocer, datos duros, para demostrar que sí se maquilla información
o se da información diferente a una persona o a otra cuando es información equivalente, lo cual no tiene por qué ser, tiene que ser igualito. Bueno, ciertamente hay alguna información que consideran los organismos encargados de transparentar la información, valga la redundancia, que son reservadas exclusivamente para el Estado por cuestiones de seguridad, ellos le dicen a veces hasta de estrategia, caray. No, pero lo que no queda muy claro es que cuando hablan que por estrategia nosotros nos vamos a reservar determinada información. Mira, si tú revisas hasta ya los fallos del IFAI últimos, ¿no? Ya con la inatacabilidad y la definitividad, prácticamente la información reservada es muy poquita. La mayoría de la información es pública. O sea, todo lo que se genera con recursos públicos es pública. Tú puedes pedir versiones públicas de todo, prácticamente, y con que te omitan el correo electrónico de los que están involucrados en esa información o su dirección, pero tienen que tener su nombre, tienen que tener, por ejemplo, las nóminas. Ha habido una resistencia a entregar las nóminas. Bueno, han decidido entregar tabuladores, violando la ley. Incluso yo te quiero decir que el Ejecutivo tiene más de 2 años en desacato en un fallo judicial, porque no quiere entregar las nóminas como se le fue solicitado. Grave. Pero entonces, si existe un presunto desacato, como usted lo está indicando, entonces lo que debe de suceder aquí es que se proceda conforme a lo que establece la propia Constitución. Sí, y yo no podía presionar de otra manera, yo lo sé, pero a veces el gobierno finca su estrategia, pues uno también finca la otra, ¿no? Entonces, uno no va a caer en el juego de que ellos quieren, porque además ellos le apuestan al cansancio del ciudadano, ¿eh? Es algo muy recurrente. Bueno, uno no se cansa, pero hay otros que sí se cansan y se rinden, uno está acostumbrado a esto. ¿No será que tal vez la apuesten al cansancio porque ellos saben perfectamente que como gobernantes tienen todo el aparato del Estado a su favor? Sí, tal vez, y ellos pueden recurrir a muchos artilugios. No, por supuesto, pero al final yo creo que muchas cosas se han ido avanzando. Y muchas veces artilugios legaloides. Por supuesto. Por los cuales ellos tratan en un momento de decir, bueno, es que yo no le puedo a usted proporcionar X o Y información porque es reservada nada más para nosotros y porque si la damos pero algo muy simple. Podríamos estar violando la garantía de protección de datos personales. Las nóminas de cualquier ente público que maneje recursos públicos es información pública, la nómina. No tienen por qué darte el tabulador. En Campeche es algo sui generis, ¿eh? El mismo problema tienes con el legislativo, ¿eh? No quieren entregar la nómina, entregan y te entregan máximos y mínimos. Incluso ahí tuvimos un detalle, hasta la propia Contraloría Interna que se le acusó a los del legislativo, pues perdonó, pero son juez y parte. Los órganos de control interno en todos los entes públicos son juez y parte. ¿Sí me explico? Entonces las Contralorías Internas lo que hacen es, entonces se maneja discrecionalmente el poder también, incluso. Pero aquí tienes que empujar el carro y tener paciencia. Hemos avanzado, a la fuerza, pero hemos avanzado. No por una voluntad complaciente de los aparatos gubernamentales, pero es una forma de, pues no es mi caso. Aquí hay muchos organismos nacionales, internacionales que tienen años batallando con esto, ¿no? Observatorio Ciudadano, me decía usted justamente hace unos momentos antes de entrar al aire, que no está constituido formalmente como una ACE. No, porque nosotros no pretendemos. ¿Por qué razón? Porque no tenemos ningún interés personal por ejemplo, como ACE tú puedes conseguir recursos públicos, nacionales e internacionales. Pero al final de cuentas hay una labor altruista. Sí, pero no tenemos ese interés precisamente para que no haya primero una idea de marginación, ¿no? Acuérdate que todos los que manejan recursos públicos están sujetos a cooptaciones, Ojo. Eso es cierto, porque te cierran la llave. Entonces, nosotros esto lo hacemos porque queremos hacerlo y es parte de una decisión personal que tenemos desde hace casi 10 años, no es. Y si hubiera salido antes esto, pues lo hubiera yo hecho antes. Es una convicción. Totalmente, o sea. Usted está plenamente convencido, valga la expresión, que es necesario. Y creo que ha habido avance. Yo soy optimista a pesar de no tienes cuántos obstáculos nos han puesto a nosotros. Nosotros tenemos casos que tardaron más de 2 años en resolverse en los tribunales y obligamos a que el Poder Ejecutivo cumpliera.
Este caso de la nómina es sui generis porque yo ya sé por qué no lo quieren dar y tú también lo debes saber. El asunto de los famosos aviadores, que es un problema del municipio, que es un problema del legislativo, que es un problema del ejecutivo. Entonces, yo lo que creo que ahí hay mucho manejo de recursos públicos y cuando uno pregunta es que no hay dinero. ¿Y por qué no hay dinero? Yo te aseguro que si sacudimos las bolsas de muchos cae mucho dinero. Eso es lo que yo creo. Y entonces habría dinero para el pueblo, para el desarrollo económico, para el desarrollo de políticas públicas sociales, ¿no? Y regresando de nuevo a cuenta a lo del asunto de Observatorio Ciudadano y el hecho de que no sea una asociación civil, ¿no considera usted que tendría un mayor impacto al momento en que se constituya ya de una manera formal Sí, como tal? sí y no, porque nosotros afortunadamente a través de todo este tiempo que tenemos trabajando, ya tenemos contactos con organismos nacionales e internacionales, incluso de manera personalizada. Entonces, eso ha permitido que incluso a nivel de asesoría se tengan otros niveles de asesoría que nos ayuden a nosotros a coadyuvar para hacer nuestra labor. No, me gusta más así porque la otra manera te genera un compromiso con más de manera organizativa. Recordemos que muchas veces el trabajo en equipo es bueno cuando todos jalan la mula al mismo tiempo, pero muchas veces en estas cuestiones unos trabajan más, otros menos, unos deciden hacer otros tienen otros intereses. Bueno, es que el punto de partida de un trabajo en equipo es que todos comparten una misma causa. Entonces, en el entendido de que si ustedes... Pero de veras, ¿tú crees que a nivel local podrías encontrar un equipo que en serio empuje de verdad y al final no claudique? Esa es la pregunta. Pues porque es que hay muchos campechanos. Sí, pero no, el problema es que hay que dar la cara, Enrique. El problema es eso. Que bien les No, yo no digo que no haya participar. gente de bien. El problema es que a veces por cuestiones de su marco que a él le rodea, no puede hacer ciertas actividades, que yo comprendo a veces, ¿no? La entiendo, por la misma presión de los gobiernos, ¿no? Entonces, yo no tengo ningún empacho en eso, no tengo nada que ver, no me interesa. O sea, el primer punto... Mi actividad, bueno, te voy a decir algo que es sustancial. Para que tú tengas, decía Jim Rand, que para que tú tengas la libertad política, pues tienes que tener la libertad económica. Y aquí hay un problema que si todo la mayoría del entorno está supeditado lo sabemos perfectamente, Campeche es altamente dependiente al recurso público, pues eso te permite a esa gente que aunque de buena fe quiera hacer cosas, pues tenga mecanismos de cooptación, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o de presión. Yo me he topado con eso. A mí me han invitado muchas personas y hacen grupitos y a la mera hora cuando hay que atorarle dan reversa. Entonces yo ya decidí, yo con mucho gusto puedo asesorar dentro de mis pocas capacidades a quien quiera, pero hasta ahí no. Pero ya vamos a empujar el carro juntos, lo vamos a empujar juntos, nada más que tú empujas una pata y yo empujo otra. No, pero yo creo que sí existe, digo, con el debido respeto que merece su persona, yo creo que sí existe una gran capacidad de parte de usted, porque al menos lo que hace es una labor altruista, por decirlo de esa manera. Pero no lo hago con esa finalidad, yo lo hago pensando en las futuras generaciones. A veces me dicen que no lo voy a ver, pues por supuesto. Entonces, que no. Es usted un estadista, porque el que piensa en una futura No, porque yo estoy convencido que a lo mejor los resultados ya de manera avanzada, pues no los ve ni yo, ¿no? Pero pues si nos ponemos a pensar en esa forma nunca hacemos nada, ¿no? O sea, tenemos que pensar en lo que viene, ¿no? ¿Le parece si seguimos platicando después de nuestra primera pausa? Claro que sí, cómo no, con mucho gusto. Quédese con nosotros, en un momento regresamos. Este es su programa Línea de Golpeo. No le cambien. Ya estamos de vuelta en su programa Línea de Golpeo, estamos en su segundo bloque. Les recordamos, amigos, que también pueden interactuar con nosotros a través de Twitter y Facebook. También pueden enviarnos sus mensajes, sugerencias. Les doy un teléfono celular como línea de mensajes también, que es el 981-12-677-60. Y bien, continuamos platicando con nuestro invitado especial, don Luis Abreu Montaño, del Observatorio Ciudadano. Justamente antes de irnos a nuestra primera pausa, don Luis, estábamos platicando precisamente de las cosas que hay que hacer por convicción, de ese compromiso que como mexicano responsable, más allá de los localismos, ¿no? Porque creo que eso es una cosa, digo, ustedes dirán, bueno, qué amable audiencia, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Si estamos hablando de la rendición de cuentas públicas y de repente usted me sale con los localismos, pues tienen mucho que ver.
tienen mucho que ver, pues por una razón. Si seguimos viendo las cosas desde nuestra patria chiquita, pues no estamos contribuyendo a cambios reales, sustanciales. Y de lo que se trata es que a través de que todos seamos más preguntones, por decirlo de esa manera, forma. es la forma en que estamos contribuyendo a que las autoridades hagan un trabajo más serio y que además nos digan en qué se están gastando nuestro dinero, porque es dinero de todos nosotros al final de cuentas. Entonces, aquí me surge una duda, Sí. que quiero preguntarle, amable teleaudiencia. ¿El poder político qué tanto daño hace en el momento en que comienza a poner esos obstáculos o esas piedritas a todos aquellos ciudadanos? Usted hablaba de la coacción. Entonces, ¿cómo hacerle para poder combatir esa misma actitud de algunos poderosos de querer coactar al ciudadano cuando quiera ejercer? Que al final de cuentas este es un derecho constitucional, ¿eh? Yo creo que un derecho y una garantía. Creo que lo fundamental es que la sociedad participe y que en serio le vaya perdiendo miedo a la presión. De hecho, te lo puedo decir, yo he tenido intentos de presión desde que empecé, no es algo para mí, fue cotidiano al principio, pero uno está acostumbrado a eso porque uno viene yo nunca he estado en ninguna posición gubernamental, jamás, ¿no? Entonces parece que tenemos una formación distinta. Y yo esto lo hago en México, en Veracruz, en Campeche, en Oaxaca, en Puebla, en Estado de México. De hecho, tengo todas las transferencias de Peña Nieto, de las últimas cuentas que decían ahora en campaña que Luis Videgaray no quería dar. Todas esas cosas, pues obviamente ellos lo que no quieren es empoderar al ciudadano, porque en la medida que lo empoderen ellos, pierden poder ellos y control. Bueno, es que el poder, pero es parte de la falta de democracia. Ya está en sí contemplado en la propia. No, eso me queda claro, pero ellos, aunque esté contemplado en la Constitución, ellos tratan de mantenerlo controlado, porque a ellos lo que les preocupa es que el ciudadano esté más informado, esté más enterado. Afortunadamente ya con las redes sociales parece que estamos pasando a un segundo plano y ya no hay tanta posibilidad de controlar todo, ¿no? Hablando de eso, hay que apostarle más al por uso supuesto, del internet y las redes sociales para darle una fortaleza. Yo soy eminentemente un usuario empedernido y subo muchas noticias. Y lo hago por eso, porque es una forma de informar, ¿no? Y hay una concientización ciudadana de la gente que se quiere informar. Y eso ha hecho algo fundamental. Ya nos estamos adelantando a los medios, ¿eh? Las redes sociales van adelante, los medios. Yo entiendo que a mucha gente de los medios eso no les gusta, pero es parte del avance. Lo que tenemos que no permitir es el retroceso, tanto de eso como de la transparencia y rendición de cuentas, como lo que quiere ahora Peña Nieto impulsar un poquito en su nueva ley enmascarada del IFAI, que para nosotros es está entrampada la famosa reforma, hay una trampa ahí, lo consideran algunos especialistas en la materia y yo también lo creo así, y hay una serie de factores, pero aquí en Campeche hay reticencias. Incluso recuérdate que el cambio legal de la definitividad, la ley no la modificaron hasta que dio el fallo de la Suprema Corte. Si hubiera una verdadera voluntad política de parte de los poderes del Estado, pues hubieran modificado la ley ya. No, querían ver cómo se pronunciaba la Suprema Corte para ver cómo actúa. Entonces, el poder no quiere conceder a quien realmente debe tener el poder, que es el pueblo. Les cuesta trabajo, aunque suene muy etéreo, pero así, en mi opinión, debe ser. Por eso creo que los ciudadanos deben empujar más el carro, ¿no? Tienen que ser más entrones, no hay otra forma. Mira, los estados o municipios que han cambiado precisamente del control del poder y que ya ha habido otro partido, etcétera, que han llegado, pues es por presión social, por los casos nuevos, ¿no? De Tabasco y otros estados que han cambiado, es precisamente porque estaban cansados del gobierno en turno. La pregunta es ¿cuándo va a despertar Campeche? Esa es la pregunta que hay que hacer y creo que es relevante. De todos los estados de la República Mexicana en los cuales usted ha tenido la oportunidad de solicitar información pública, a su particular punto de vista, ¿cuál es el ejemplo a seguir? Bueno, de los estados más avanzados creo que Jalisco, Distrito Federal, son estados que están... Las grandes ciudades, las grandes... Pues lo que pasa es que a lo mejor es una decisión creo que Jalisco era de los que estaba mejor
tiempo, ahorita creo que es el Distrito Federal, pero pues, es por la misma presión. Acuérdate que las sociedades más politizadas se empujan más también al poder, le exigen más al poder, eso es, el DF pues es la ciudad más politizada, ¿no? Y hay estados que han querido regresar, Tabasco es uno de ellos, que está en un plan, aunque ahorita con el cambio de gobierno esperemos que, estamos solicitándole juicio político a los, allá son consejeros de transparencia, aquí son comisionados, allá estamos tratando de pedirle juicio político para que los saquen, porque están en total contubernio con el poder. Aquí también algo, no, incluso los mecanismos de cómo se eligen, eso también permite que uno diga, caray, aquí no hay totalmente la democracia, las elecciones de cómo se eligen a los comisionados, pues hay unas duditas bastante fundadas, ¿no? De que al final, ¿a quién van a beneficiar? ¿Al ciudadano o al poder? Es que estos organismos, derechos humanos, transparencia, los institutos electorales se hicieron para el ciudadano, si lo entendemos en un contexto amplio, claro, sí. Sí, un concepto amplio, Es y era para avanzar la democracia. Entonces, ¿qué optan los políticos? Empezar a tener control sobre esos organismos, para que al final los beneficien. Eso es normal, digo, eso pasa. Hay que empujar a que eso no pase, pero necesitamos que más ciudadanos impulsen esto y le entren, ¿no? Uno empuja, pero tú empujas hasta donde puedes, tampoco puedes abarcar todo, ¿no? Bueno, pero solo está muy, como que está un poquito difícil. Pues yo estoy acostumbrado, yo ya me acostumbré, ellos a ponerme un ladrillo y yo a quitarlo, yo estoy acostumbrado a eso y yo así, mientras más ladrillo me ponga más tumbo, yo no tengo problema con eso. Soy un tipo en ese aspecto soy terco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenaz, bueno, o sea, es una virtud, para algunos es una virtud, para otros tal vez será algún defecto, bueno, es cuestión de criterios, ¿no? El día de hoy sí. Estábamos viendo una nota de nuestro compañero Eliseo, al cual le mando un saludo muy cordial, precisamente en la cual la persona del Cotaipec, del funcionario del Cotaipec, cuyo nombre no recuerdo en estos momentos, les ofrezco... El doctor Gasca, ¿no? Ajá, el doctor, les ofrezco una disculpa porque pues uno debe de tener era el doctor Gasca, el todo titular, ese tipo ¿no? de datos El doctor Gasca. registrados. Le cuestionaban el hecho de que en X dependencia de gobierno el chofer gana más que la secretaria, y él argumentaba que no es algo ilegal, mas sin embargo nuestro compañero reportero le volvía a preguntar de nueva cuenta, bueno, no es ilegal, pero ¿acaso no será inmoral? Es correcto, es decir, tenemos que ponerle un poquito esa parte de lo moral, aparte de lo legal, aunque algunos digan que lo moral y lo legal no van de la mano, o no se deben de llevar, o no se debe de tomar en cuenta esa parte, porque ya se está haciendo subjetivo, entre otros argumentos, ¿no? No, yo sí creo que no es lógico que un chofer gane más que una secretaria. Lo que pasa es que para algunos la moral es un árbol que da moras, ¿no? Como decía Gonzalo N. Santos, y eso es una cuestión de principios, de valor. Claro que no es lógico, más bien no es sensato que un chofer gane más que una secretaria, ¿no? O sea, aunque la persona haya argumentado que es legal, pues sí, no es correcto, es inmoral, probablemente sea inmoral o no es correcto, no tiene sentido, no tiene lógica, no tiene congruencia, ¿no? ¿Será la herencia de José López Portillo? Bueno, el caso de este salario, si fue la herencia, fue los de orgullos del nepotismo. No sé, bueno, pero ahí no hay nepotismo, ¿no? Es un problema de jerarquía de puestos. Sí, efectivamente, pero bueno, estamos hablando en un sentido estrictamente de análisis, porque bueno, si vamos haciendo un análisis de la historia, el gran problema que tienen nuestros políticos mexicanos, que siempre le buscan la justificación a todo. Mira, yo creo que a lo mejor habría que preguntarle al presidente de la Cotaipec si realmente va a actuar de manera correcta, sirviéndole a los ciudadanos, porque hay cuestiones que están pasando ahorita que tú dices, yo sé que el señor tiene una actitud prepotente incluso con sus empleados o con la gente que está ahí, y lo digo abiertamente para que se sepa, porque no se vale que el señor Este es el canal de la libertad, no hay haga eso, ¿no? Y lo hago en defensa de los trabajadores de la comisión. Pero además me parece que habría que preguntar por qué se cambió de local tan rápido. Habría que preguntarse por qué, a quién le arrendó, el contrato de arrendamiento, cómo está. O sea, hay cuestiones que están pasando en la comisión que tengo que decirlo, parece que están peor que antes, ¿eh?
Entonces, aquí no vamos en avanzada. Este señor tiene un concepto de la transparencia muy relativo. Y nosotros teníamos que empujar en ese sentido y desde el principio hemos estado empujando eso porque hay una resistencia de empoderar a ciertos personajes en la comisión que al final lo que están haciéndole es un daño terrible. Si antes en alguna forma enmascaraban el servicio al poder, en este caso ejecutivo o legislativo, pues probablemente ahora pretendan todavía defenderlos más. Entonces, en lugar de ir para adelante, vamos para atrás. Y el problema no es uno, ¿eh? A mí no me preocupa eso porque yo estoy acostumbrado a empujar el carro, ¿eh? No tengo problema con eso. El problema es para la mayoría de los ciudadanos que estén solicitando información y que en alguna forma los desanimen por la misma resistencia del mismo órgano garante, garante, que debe garantizar la transparencia y que empieza a proteger algunas cuestiones. Y lo vemos en algunas resoluciones, incluso personales. O como ciertos medios de comunicación que califican a esos mismos ciudadanos como ociosos, ¿no? En alguna ocasión me pareció escuchar, bueno, yo creo que es más, yo creo que algunos de esos medios son más ociosos porque incluso usan información distorsionada por línea, ¿no? Pues eso también lo sabemos, ¿no? Acuérdate que desgraciadamente es muy complicado la cuestión de los medios cuando se reciben recursos públicos. Bueno, y sobre todo, o sea, si se califica de ocioso una actitud de ejercicio de un derecho constitucional, pues me parece que aquí hay un error al respecto, o hay una mala apreciación, o hay una actitud injusta de parte de quien hace ese calificativo o ese señalamiento, ¿no? No, yo no creo que sea una mala apreciación de ellos, ¿eh? Creo que más bien es una buena intención por la que lo hacen. Ellos lo que quieren es juzgar a quien en su derecho le corresponde solicitar información, exigirle al gobierno, porque pues es parte de lo que no quieren que se haga, ¿no? Porque, por ejemplo, si un servidor desea saber cuántos millones de pesos se gastaron en la nueva Plaza de la República, pues es un derecho. Totalmente. Y no me lo deben de ocultar, no me deben de decir, nos vamos a reservar esta información. No, eso no se lo pueden reservar, No se pueden reservar. Cuestiones de estrategia o de seguridad Mira, hay algo que afortunadamente, y tú como abogado lo sabes, ahorita ya es más difícil que ellos te empiecen a negar información. Aquí el problema es el maquillaje de la información, porque el hecho de que no entreguen información veraz, pues ya están incluso fallando a cuestiones de carácter legal. Pero no te pueden negar algo, al final tú tienes la opción de irte al amparo y los vas a obligar a... Yo no me imagino un gobierno lleno de amparos, perdiendo amparos, ¿cómo se va a ver, no? O sea, no me imagino que esa sea la posición. El gobierno lo que tiene que hacer es totalmente transparente. Y rendir cuentas no es solo entregarlas. Uno de los problemas de la ley de transparencia es que no hay castigos. Hay que ponerle castigos a la ley para que los funcionarios públicos sean castigados por mentir, por no entregar información, por todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay algunas cosas que sanciona ciertamente el Código Penal, ¿no? Que si no se da una información certera o se distorsiona o bien se está haciendo un uso inadecuado, como es un tráfico de influencias que pudiera aplicarse en este caso, pues son figuras que están tipificadas dentro del Código Penal. Hay que probarlas y el problema es eso, ¿no? Definitivamente, pero no hay una penalidad, por ejemplo, no hay sanciones en la ley de transparencia donde de veras sanciones de verdad a un funcionario público, ¿no? Y que lo corran porque mienta, lo corran porque maquillen. Tengo una duda respecto a eso. Ahorita que usted hablaba de las sanciones. Bien, una persona solicita, bueno, yo hablo en base a la experiencia que ya tiene usted en el ejercicio de esta actividad. Si una persona solicita una información, al menos aquí, a nivel local, de acuerdo a lo que establece leyes secundarias, solicita una información específica mediante un desglose de todo el gasto que se hizo y la autoridad no da esa información o la da de una manera parcial. Aquí, a nivel Estado de Campeche, ¿cuáles son las sanciones que... Mira, hay sanciones que dicen que hasta pueden ser inhabilitados hasta esos extremos, pero no han inhabilitado a nadie. O sea que hay cuando los órganos son de control interno, no sé si me explico, una Contraloría Interna va a proteger a su secretaría. No, los órganos de controles internos, en mi opinión, deben ser ciudadanos totalmente
y no elegidos por el legislativo, ojo, sino buscar indicadores de elección, lo mismo que los comisionados de transparencia, lo mismo que los institutos electorales, para que permitan que sea de una manera muy democrática con indicadores y que lleguen los que demuestren que tienen la capacidad, la solvencia moral, etcétera, que pongas tú de condiciones o de candados, para que no le deban su puesto a ningún poder público. Ojo, que lleguen por méritos. Yo estoy a favor de la meritocracia, yo estoy a favor de la competencia de capacidades. Y esto sonará muy aristotélico, pero es el gobierno de los mejores, pero en función de porque son mejores, no porque son amigos, no porque son... Y ese es el gran problema del servicio público. En el servicio público no llegan los mejores, no sé si estemos de acuerdo. Sí, completamente. Bueno, es que Aristóteles sentó las bases, Platón cuando habla del gobierno de la República, que debe de estar conformado por los mejores hombres, que deben de tener las cuatro virtudes pero se referían cardinales. básicamente también a la parte intelectual. Y entonces aquí a veces confundimos lo intelectual con la cuestión curricular. Pero a veces se puede ser intelectual y no moral, tal vez, ¿no? No, por eso digo que debes añadir dentro de esos indicadores el valor moral, o sea, una serie de candados que no nada más llegue porque eres capaz, no, que tenga una serie de cuestiones, pero que no lo decida el legislativo, ni el ejecutivo. ¿Le parece bien si seguimos Sí, cómo no. platicando después de nuestra segunda Sí, pausa? cómo no. Quédense con nosotros, amigos, en un momento regresamos, estamos en Línea de Golpeo. Ya estamos en el último bloque de su programa Línea de Golpeo. Bien, pues seguimos platicando con don Luis Felipe Abreu Montaño sobre la rendición de cuentas, la transparencia y la importancia de esto mismo en la vida democrática, tanto de Campeche así como también de nuestro México. Don Luis, adelante, por favor. No, pues pregúntame, yo con mucho gusto te contesto. Pregúntame como aquel personaje. Sí, dime que... Bueno, estábamos hablando hace unos momentos en relación a la responsabilidad del político, que si las personas que son nombradas dentro del órgano de transparencia deben de estar desvinculados completamente de ese mismo poder. El sistema de elección, en mi opinión, de todos los órganos autónomos, y pongo entre comillas porque no son totalmente autónomos, debe ser un mecanismo de elección totalmente no controlado por los poderes, porque eso ya lleva a que haya cierta conectividad y el que te da la posición siente que tiene deber sobre ti, poder, ¿no? Y te dice, haz esto, haz el otro. En cambio, en otra manera, tú tienes la mayor libertad. Si tú actúas ya como funcionario público... No te salgas del huacal, como se dice exactamente. Coloquialmente, ¿no? Entonces, cuando vienen las exigencias del ciudadano, normalmente yo supe de varias cosas que pasaron, tanto en el anterior comisionado como ahora. Hay presiones. ¿Por qué? Porque si tú haces solicitudes que para ellos son incómodas, pues le dicen cuate... Mira, por ejemplo, las concesiones del servicio público. Solicitudes incómodas. A ver, esa parte que usted acaba de mencionar. Las cuentas públicas, cuando pides que se las desmenuces mucho, no les gusta. Por ejemplo, el asunto de las concesiones de transporte público. Un contador se puede dar cuenta ciertamente. No, y al final vas cuadrando cuentas, tienen que ser congruentes. Si no, por supuesto. Recurso, no, al final no cuadran. No se está aplicando. Nosotros estamos haciendo un análisis de toda esa información, lo que pasa es que nos lleva tiempo porque es mucha información. Pero yo tengo dudas de muchas partidas, Digo, pongo dudas. Y cuando digo dudas es porque no hay cosas que no me convencen, ¿no? ¿Cómo cuáles? Pues la publicidad oficial es un ejemplo, ¿no? O sea, resulta que los primeros 9 meses de la administración, de la actual administración, te entregaban 4 o 5 hojas de información de la relación. Ahora te entregan una. ¿Y de verdad dejaron de gastar? ¿O están buscando otros mecanismos para ejercer el gasto para que tú o la ciudadanía no se entere? Te estoy poniendo ese ejemplo. Claro. Las concesiones del servicio público. Habrá funcionarios, hijos de funcionarios, parientes de funcionarios que tienen concesiones del servicio público y que fueron concedidas, válgame la expresión, por el mismo funcionario público, cuando eso es nepotismo, es tráfico de influencias, es pregunta. Ahí sí se aplica el orgullo de mi nepotismo. Y habría que ver si no es así. Pues tuvieron resistencias a conceder las concesiones. Incluso se tuvo que ganar en el tribunal. Y esto fuimos 2 personas, ¿no? Y yo porque pregunté algo que de oficio debería estar en el portal y que el gobierno no lo tenía en el portal, cosas que por ley no tenían por qué no estar. Entonces, desde ahí te das cuenta que dices... O sea, la ley obliga al tienes, órgano oficial tú tienes información mínima de oficio. El artículo 5 de la Ley de Transparencia tiene una serie de fracciones que tú tienes que cumplir. Es lo mínimo de oficio. Lo máximo, lo que tú quieras. Nadie te limita a lo máximo.
Pues ni eso cumplían. Y se los tuvimos que ganar en el tribunal. Eso es algo inconcebible, es increíble eso que pase. Cuando eso, automáticamente lo que tiene que hacer el gobierno es subirla. Y había una resistencia enorme de subirla. ¿Por qué? Entonces, cuando empiezas a tener esa resistencia, pues tú tienes suspicacias, tienes todo el derecho a dudar, algo está raro aquí. Y así como algunas otras cosas que van a ir saliendo, ¿no? La actuación de los tribunales locales, hablando precisamente sobre este mismo asunto, ¿qué opinión le merece? En una escala de calificación del 0 al 10, bueno, yo te voy a decir algo muy simple. Al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por ejemplo. El Tribunal de Contencioso Administrativo no tiene nada que ver con esto, aunque quieran ellos hacerle atribuciones que no le corresponden. Pero yo no estoy hablando del Tribunal del Poder Judicial. Acuérdate que anteriormente la ley te obligaba a que si este ente público tenía la instancia de irse al Poder Judicial del Estado. Ya ahorita con el fallo de la Suprema Corte ya eso ya no existe. Pero yo te voy a decir algo para mal del Poder Judicial. El Poder Judicial no quiere entregar cuentas. El Poder Judicial no quiere entregar por concepto, capítulo y partida su contabilidad gubernamental. Sin embargo, se ciñen a la ley del mismo Poder Ejecutivo, de cómo deben entregar las cuentas. Sin embargo, la anterior presidenta del tribunal fue reticente a entregar esto. Por supuesto que es resistencia, porque no coinciden a lo mejor que le tengan que rendir cuentas al ciudadano, cuando el ciudadano es el que les paga. Aquí hay un problema de concepción equivocada de a quién se deben. Para mí, los funcionarios públicos se deben al pueblo. A lo mejor suene muy idealista, pero pues obviamente, es que así es, pero ellos la concepción es que se la deben al gobernador. Para mí no. Entonces, hay que irlos forzando a que vayan cumpliendo. A lo mejor a algunos les va a contar la chamba, a otros, pero uno tiene que hacer presión. El problema es que el pueblo se duerma, el pueblo se deje. Y si se deja el pueblo y luego se queja, pues no tiene derecho a quejarse, válgame la expresión. Porque si tú permites que sigan haciendo lo mismo, que sigan pisoteando tus derechos, pues ¿para qué te quejas? Confórmate, resígnate, dóblate, ya no reclames. Decía Martin Luther King que para que alguien se te suba a la espalda tienes que estar inclinado. Entonces aquí el problema es que ¿cómo queremos estar parados o inclinados? Ese es el detalle. Ahora, hay otra situación. Existen los mecanismos que nos da el propio juicio de amparo, porque estamos hablando ciertamente de una función del derecho administrativo. Ahora, hay un principio elemental que es la responsabilidad objetiva, que en derecho administrativo nos sugiere el hecho de que si una autoridad se rehúsa, hace caso omiso, porque entiéndase por la definición de delito, acto u omisión, que están sancionados por las leyes penales. Entonces, a lo que quiero llegar, si una autoridad, al final de cuentas todas son de carácter administrativa, se rehúsa a dar una información que por deber tiene que hacerlo, es decir, los mecanismos que se están empleando al nivel local realmente dan la garantía de que la información que se está dando pueda ser veraz, objetiva e imparcial. No, en muchos casos no podemos aceptar, al menos yo tengo muchas dudas que haya, en algunos casos, en solicitud de información incómoda, que haya veracidad, tengo dudas. Y eso no nos permite tan fácil probarlo, ¿no? Es muy complicado porque no tienes tú cómo comparar. Ya encontramos algunas comparaciones que futuramente vamos a dar a conocer donde no coinciden datos, ¿no? Pero eso es terrible. Entonces dices tú, pues este cuate me está engañando, quien sea. Por supuesto que no, en mucha información puede ser maquillada. Sí, porque por ejemplo, si estamos hablando de alguna obra pública, sí, uno en el momento que solicite la información, no, la dan. Pero la dan, pero de manera general. El problema es saber pero cuando viene el desglose. No, el problema, bueno, se supone que ya ahorita con la nueva ley de contabilidad gubernamental hasta 2012 ya tienen que entregarlo como ya está, se supone regido en todo el país. Entonces ya tienes un formato, por decirlo de alguna manera, de cómo te van a entregar las cosas. Y tú puedes pedirlo, por ejemplo, hasta a nivel de partida, cualquier información contable. El problema es que tú no sabes si los números que te están entregando a ti, ¿contra qué los comparas? Entonces, tú no puedes asegurar... Ah, qué interesante. ¿Y cómo hacerle entonces eso para...?
A veces tienes que buscar... ¿Cómo hacer para que esos números de los cuales usted está haciendo referencia? Aquí hay cuestiones de habilidad y de estrategia para ir desenmascarando lo que ellos quieren tapar. Entonces esto te complica, pero es cuestión de tiempo, de buscar opciones, alternativas, todos estos mecanismos de conseguir, de solicitar información de una manera diferente, porque ellos están, está preguntando esto, dale esto nada más, ¿no? Puede ser. Tal vez un contador, un matemático nos pueda resolver. Lo que pasa es que poco a poco se va descubriendo. Mi hermana, por ejemplo, en Tabasco descubrió y ahorita ya salió que la deuda en Tabasco puede llegar a 10,000 millones de pesos. Entonces, ¿y por qué? A través de un crédito. Yo aquí tengo dudas hasta de la deuda pública. Por ahí te enteras tú que API dicen que debe mucho más de lo que dice que debe. Dicen. Entonces, ¿cómo lo pruebas? Ese es el problema. Entonces habría que ver si la información que te la dan completa. Pues al final los números tienen que cuadrar, 2 más 2 son 4. Entonces si ellos dicen que ingresaron tanto, al final cuando tú hagas las corridas financieras te vas a dar cuenta si cuadró. Lo que pasa es que es un procedimiento tedioso, lento, muy personalizado, porque obviamente es una información tuya y obviamente lo que menos quieren los poderes es que tú empieces a dar a conocer cosas que están fuera de su control. Qué ironías de la vida, ¿no? Porque es de carácter pública, mas sin embargo se tiene que solicitar de manera personal. ¿No será que a lo mejor ahí hay parte de los... Tienes tú toda la razón. Para mí, si algo que yo he pedido públicamente es que el gobierno, los poderes del Estado, o en caso Campeche, pues todos lo suban al portal. Y si todo estuviera en el portal, nada más te dirían, en este link lo encuentras, ¿no? Algo muy sencillo. Te lo contestarían al otro día, no sé si me explico. Sí. ¿Por qué esperar 20 días hábiles? ¿Por qué? O a veces te la hacen larga cuando la información a lo mejor ya no te sirve. Porque tú solicitas una información al momento porque la quieres ver al momento. Si te la entregan en 2 meses con todo el pleito que te lleves, pues ya, a lo mejor ya no te sirve. No sé si me explico. Cuando la Constitución dice que debe ser expedita, el artículo 6 también lo dice. Entonces, ellos buscan los recovecos legaloides que tú dices, para cuando no les conviene algo, ver la forma de atrancarte, ¿no? Pero uno tiene que ser persistente, esto es el arte de la persistencia. Fíjese que en una ocasión un servidor de usted, rápidamente, porque nos está indicando que ya el padre Cronos ya nos ganó, nos está ganando la partida. Hace como 7 meses me di a la iniciativa de solicitar la información a la Secretaría de la Defensa Nacional respecto de cuántos elementos activos habían desplegado el gobierno federal al estado de Coahuila. Me dicen que está reservada. Sin embargo, una persona me sugiere pregúntaselos de una manera diferente, es decir, darle el giro. En lugar de preguntarle cuántos elementos activos los radicaron en X o Y zona militar, pregúntales qué tantos números de botas o de uniformes o de gorras les asignaron para tal mes o tal trimestre. Es decir, a lo que quiero llegar, o sea, si ese tipo de información en lo personal no me queda claro por qué tiene que estar reservada, que por razones de seguridad, bueno, la seguridad es un asunto que nos concierne a todos los mexicanos, ¿no? Entonces, la pregunta concreta, o sea, ¿cómo se le puede hacer, o al menos en la experiencia, ¿cuál ha sido el mecanismo que usted ha empleado cuando de repente... Es que muchas veces tiene que hacer preguntas indirectas. Cuando de repente se la quieren voltear. Por eso, lo que tú me estás poniendo de ejemplo es una pregunta indirecta. En los mecanismos de solicitar información tú tienes que usar mecanismos directos e indirectos, dependiendo de cómo hay la resistencia de los poderes, ¿no? Al final todo sale, cuando uno aprende a preguntar, y esto es cuestión de metodología, cuestión de disciplina, cuestión de no ser ortodoxo. Eso suena raro, pero en esto hay que ser un poco heterodoxo. Entonces, cuando tú eres heterodoxo, ellos no interpretan muy bien por qué estás pidiendo una cosa y no saben qué andas buscando. Bueno, es que esa es la pugna, ese es el choque que siempre ha existido. Pero es la resistencia del poder a no avanzar democráticamente porque no quieren empoderar al ciudadano. Bueno, bien, ahora sí que viéndolo desde un enfoque estrictamente técnico, jurídico, los abogados le llamamos, son muy positivistas,
porque desafortunadamente el positivismo es pues esa parte teórica muy cuadrada del derecho, que a veces no nos permite ver más allá de nuestras narices. Bueno, normalmente estos temas de transparencia no son totalmente jurídicos. Aquí hay una confusión a veces precisamente por esa cuestión de ser muy cuadrado. Aquí hay que ser muy lógico, hay que tener sentido común. A veces con eso logras más que con la cuestión jurídica. Nos indican que nos queda un minuto, don Luis, últimas palabras, algún mensaje a la ciudadanía, algún exhorto. Bueno, te agradezco antes que nada que me hayas invitado a tu programa y exhortar a los ciudadanos que soliciten información, que exijan, que les rindan cuentas, que los gobernantes son nuestros empleados, que nosotros tenemos todo el derecho de exigir, de exhibir y de enseñar a los demás a que les exijan a los poderes del Estado, ¿no? Gracias, pues estimados amigos, este fue su programa Línea de Golpeo. Al nombre del titular del mismo, el maestro Hermilo Ramos y Víctor Améndola, les damos las gracias por habernos acompañado. Recuerden, el día de mañana tenemos una repetición de 1 de la tarde a 2. Que tengan ustedes una excelente noche y por supuesto que sea un inicio de semana exitoso y productivo para todos. Buenas noches.